Ok, perfecto. La semana pasada hicimos una clase introductoria de la configuración del PLC, Identidad Portal, y un ejemplo claro de cómo usar los contactos normalmente abiertos, normalmente cerrados y la salida, que está en Identidad Portal. Hoy día vamos a continuar algunos métodos, estrategias de cómo programar y algunos bloques para controlar señales digitales. ¿Ok? Bueno, si tienen Tia Portal instalado, vayan abriéndolo. Yo ya tengo abierto el Tia Portal. Creen un nuevo proyecto. En esta ocasión voy a poner clase número 2. Ya en crear. Es recomendable que todos me vayan siguiendo de los pasos que voy realizando. Obviamente esta clase está grabada y se les va a pasar a todos ustedes, pero para que no pierdan la relación con la clase, es mejor que hagan todos los pasos, que me sigan prácticamente. Ok, este es el entorno de Portal. La semana pasada expliqué cada pestaña, cada herramienta, donde se va a visualizar todos los dispositivos se encontraron en esta red y algunas configuraciones más. Pero primero, al inicio, vamos a agregar un nuevo dispositivo que va a ser un controlador, un PLC. Inicialmente vamos a continuar en este trayecto con el 1200, porque es el más práctico y es el más usado y es el más barato para algunos que tienen quizás el 1200. Acá está la interfaz de añadir un nuevo dispositivo. Vamos a controladores, a Simatic S7200, vamos a CPU. Elegimos el CPU más clásico, el 1214C, DC, DC, DC. Elegimos la última versión de ese código, bueno, AG40, obviamente comercial, y lo insertamos. Esperamos un poco, que eso depende de los recursos de su propia computadora. Quizás en algunos se va a demorar más, algunos va a ser más lento, entonces traten de seguirlo. Ok, hemos insertado el PLC, nuestro controlador, el cual nosotros vamos a configurar, vamos a programar. Las configuraciones que están en las propiedades del PLC, todo esto ya lo expliqué la semana pasada. Así que si algunos son nuevos, revisen la clase número 1 y puedan revisar todos esos temas. Vamos a entrar netamente a la programación, al inicio, unos métodos que te voy a enseñar cómo programar. Vamos a bloque de programa, program blocks. Vamos a main. Y no aparece esta ventana, que es netamente para programación. Y acá, listo. Entonces, vamos a ver algunas diferencias con simulación y con lo que nos vamos a encontrar en físico, con un PLC físico, con dispositivos, sensores, etcétera, tanto físico con simulación. ¿Ok? El Start, pongamos en un botón Start todo sistema de automatización, todo proceso, tiene que iniciar y terminar. Entonces, el inicio se denota el Start y el final como el Stop. Tiene ciertas simbologías acá en el TIA Portal muy confusas y hasta ahora algunos que conozco también tienen ciertos problemas al programar esto. Así que hay que estar atentos. El Start en el TIA Portal, bueno, mayormente en todos los software de programación, es un normalmente abierto, porque físicamente es un botón que normalmente está abierto, obviamente, pero cuando nosotros presionamos se cierra. ¿Ok? Ese va a ser nuestro Start. El Stop es un normalmente cerrado. Muchos dirían, ¿qué es esto? Normalmente cerrado, que si uno lo presiona se abre el contacto. Ok, acá un detalle, con el Start no pasa nada, pero con el Stop sí hay una peculiaridad.
de que en simulación nosotros sí ponemos un nuevamente cerrado para demostrar el stop, para usar el stop. Pero si ustedes tienen un pulsador físico conectado a un PLC y ahorita están programando quizás mucho más, 1 o 2 minutos que tienen su PLC programando, entonces no van a poner un 90 cerrado, sino lo van a poner un 90 abierto. ¿Por qué? Porque acá hay un tema de lógica. Si yo asumo de que esto va a ser mi stop en el software nuevamente abierto y en el hardware es nuevamente cerrado, entonces cuando yo lo simulo, lo cargo y lo simulo y le doy visualización al nuevamente abierto, inicialmente se va a cerrar, ¿ok? Y si yo presiono el stop, se va a abrir. Ese es un tema de confusión. Siempre cuando tienen un físico, un pulsador físico, se pone nuevamente abierto. Porque ya no es necesario demostrar la lógica que el pulsador es nuevamente cerrado. ¿Ok? Físico, nuevamente abierto, y simulación nuevamente cerrado. Pero como vamos a ver netamente simulación, tenemos nuevamente abierto, que es para el start, y nuevamente cerrado para el stop. La salida ya habíamos visto, es una bobina. Va a tener una salida que puede un LED, un motor, una bomba, lo que fuese. Una memoria quizás. En el tema de estrategias de programación en PLC, no es netamente tener nuestras entradas físicas y que actúen en una salida física. Es importante tener ir por etapas. Eso que lo noten. Tenemos entradas físicas y siempre tienen que pasar a señales, prácticamente a datos de memoria. Y de datos de memoria a señales físicas de salidas. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar. Obviamente no van a ver la diferencia ahorita que voy a hacer los pasos para la programación simple y un accionamiento, quizás un motor, un foco, que no van a ver la diferencia. Pero cuando ustedes programen varias líneas, de varios procesos, que involucran muchas etapas, es necesario pasar por las memorias. ¿Ok? Y así también es importante etiquetar cada señal que ustedes van a programar. Porque ustedes no van a programar sin saber lo que tienen. Y ustedes van a programar sabiendo qué sensores tienen, cuántos sensores, qué condiciones lógicas van a aplicar. Porque ante un problema, ante un proceso, tiene ciertas condiciones, limitaciones también. Lo mismo va a pasar con las salidas. Vamos a saber qué tipo de salidas, cantidad de salida, qué es lo que se necesita para terminar la programación. Okay, ustedes no van a programar sin saber lo que involucra todo el proyecto. Entonces, para eso, nosotros vamos a hacer la diferencia entre una programación que normalmente veo, muchos hacen, pasar de entradas físicas a salidas físicas. Comparación con las entradas físicas, pasar memorias y salidas físicas. ¿Ok? Al inicio yo le dije que no vamos a poner las direcciones directamente. Siempre le recomendé pasar por los tags de PLC, que son las etiquetas. Se aparece la lista, el show tags, y acá ustedes directamente ponen el nombre y por default se va a asignar una dirección de manera ordenada. Ustedes no tienen que estar recordando cuando son un montón de líneas, oye, ¿qué dirección le puse a tal dato? Porque para el nuevo dato no sé qué dirección ponerle, cuál es la secuencia. Entonces, para que no pierdan eso, es necesario empezar por acá. ¿Ok? Vamos primero. En Start. Se dan cuenta que por default pone un tipo de dato booleano, 0 o 1.
la dirección, la primera dirección física que le asigna. Vamos a poner un stop. Vamos a hacer un motor 1. Motor 1. Vamos a poner memorias para la comparación. Una memoria clásica. Luego le ponen sistema, luego le ponen temporal, y algunos le ponen según cómo le convenga. Los sistemas muy usado en el sistema. Así le ponen sistema 1, proceso 2 quizás. Eso depende de ustedes. Ok, ya tenemos 4 datos. Todos son booleanos y las direcciones están ordenadas. Y uno ya no tiene que recordar las direcciones, sino tiene que recordar los datos, el nombre de los datos y las señales. Lo cual es muy fácil cuando uno ya sabe qué va a programar. Entonces, veamos. Vamos a poner un start, un stop, y vamos a poner motor 1. ¿Okay? Esto comúnmente programan de esta manera, la mayoría. Entrada físicas, con direcciones físicas obviamente, y salida física con direcciones físicas, obviamente. Y lo cargan, obviamente hay que simular. Ok. Aparece nuestro PLC simulado. Entra en modo stop. ¿Por qué? Porque vamos a cargar un programa. Los PLCs entran en ese modo cuando vamos a cargar un programa, sí o sí. O cuando hay ciertos errores durante la operación. Y eso te lo indica el diagnóstico. Ok, entonces vamos con ese tema. Está cargando. Ojo, tiene que ver que todo esté en orden. Si no, no se va a accionar los módulos, no se va tu PLC entrar run, o sea, en inicio. Entonces cargamos todo en la función de configuración, cargamos el software. Y la ventana que sigue es importante, porque si yo le doy finish en esta ventana, mi PLC va a entrar en run, va a estar en color verde, pero mi programación no se va a reflejar en mis salidas físicas o simuladas. ¿Por qué no se va a reflejar? Porque acá tienen que leer. Dice, empezar los módulos después de descargar hacia el dispositivo la programación. Y ustedes ponen no action. De ninguna acción. Eso está mal, porque si no, no va a corregir. Si tú quieres que con un pulsador se encienda un motor o un LED, no va a pasar. Entonces tienes que poner Start Mode. Con esto, ya tu PLC, bueno, tu programación se va a reflejar en tu hardware. Ok, le damos Finish. Y se va a poner en color verde. Significa que está todo ok. Ojo, no necesariamente, ya les mencioné. Entonces vamos acá al monitoreo no. Acá tiene que ser todo verde, porque esté todo ok. Correcto, todo está en verde. Y vamos al tema de simulación. Obviamente, si nosotros forzamos la señal modify to 1, modify to 1. Son salidas físicas, son entradas físicas, no es memoria, ¿cierto? La costumbre. Y salimos. Entonces, vamos a poner memorias. Pero solamente era para que demostrar cómo programan. ¿Ok? Pero en sí, lo que sí tienen que hacer es hacer esto.
Copiar y pegar, prácticamente funciona. Control C, Control V. Pasa por acá. Y acá en la memoria. Sistema. Ok. Eso es lo correcto. Y acá poner un contacto nuevamente abierto. Y se llama mi sistema. Esa es la manera correcta de programar. La física, pasar por memoria, la memoria secciona salidas físicas. ¿Por qué? Porque, bueno, uno dirá, bueno, acá son dos líneas y en el anterior era una línea. Sí, porque es un proceso netamente fácil. Imagínense un proceso largo con varias líneas, con 50, 100 líneas, involucra muchas etapas. Entonces, estas memorias no solamente te indica, bueno, te indica el inicio de una etapa, ¿ok? Una etapa involucra muchos procesos. Una etapa quizás acciones dos motores, sincronizadas o no sincronizadas, periódicas en un determinado tiempo, ¿no? También alarmas, también focos. Entonces, eso es lo que involucra el proceso, una etapa, en varios procesos internos, que no solamente es una línea, sino varias líneas. ¿Sí? Eso es de manera correcta. Pero hay un detalle que ahorita le voy a enseñar, que se llama el enclavamiento. Lo voy a enseñar con memorias, porque es netamente de simulación. Porque estas salidas, bueno, Q, este es Q, la salida es Q. Tienen que ser salidas. Y es en memoria. 0.6. ¿Ok? Entonces, la salida es Q, todo esto. Esta es la manera correcta, pero hay un detalle. El tema del enclavamiento. ¿Para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? ¿De qué trata el enclavamiento? Vamos ahorita. No se olviden ese tema, pasar por memorias. Eso es lo que vamos a hacer. Pero como vamos a directamente trabajar con simulación, vamos a trabajar con puras memorias. Entonces no se va a notar, pues es netamente como referencia. Porque ustedes, sigue haciendo acá start, stop, lo voy a poner como memoria, pero sí lo van a asumir porque eran físicas, las físicas. Vamos a show all times. Entonces vamos a pasar memoria para ver la simulación. Acá solamente la modifica, memoria 0.0, ¿sí? Acá te dice que la dirección ya existe, correcto, porque yo le puse el sistema, digamos. Memoria 0.1, que ahorita vamos a verificar si va a corregir esto. Son color medio amarillo claro. Las salidas memoria también. M0.2. Y memoria también 0.3. Y listo, se solucionó el problema. Cuando uno simula, no se nota que esté trabajando con señal y salidas físicas porque vamos a trabajar con puras memorias. Y lo vamos a poner. Y se modifica acá. Yo no tengo que quitar la señal y cuando vuelvo a ponerlo, no se modifica directamente. Puras memorias. Y vamos a cargarlo. Porque acá hay una falla. Una falla y les voy a mostrar cuál es la falla. Vamos a cargarlo. Le damos load. Todo está ok. Verifiquen que todo está ok. Normalmente muchos se fijan en esta parte superior, pero comúnmente también o falla físicamente o tu configuración. Configuración de los módulos, quizás insertaste mal algunos códigos, etcétera, y te aparece acá. Sigamos. Ya, este es el accionamiento de un motor. Vamos a simular un pulsador y se va a encender el motor. Modify to 1. Recuerden que el pulsador industrial
uno presiona y cuando deja de presionar pasa de normalmente de cerrado a abierto. ¿Ok? Pasa esto. Vamos a ver. Vamos a hacer un diagrama de tiempo que es muy importante. Vamos a hacer líneas. Vamos a ver el start. Vamos a ver el stop. Vamos a hacer un diagrama de tiempo de todo motor. Y también sistema. Entonces, tenemos esto, lo vamos a borrar en esta parte, esto lo vamos a borrar. Vamos a hacer diagrama de tiempo. El start es un pulso en un determinado tiempo. ¿Ok? Normalmente inicia, normalmente abierto. Entonces es cero lógico. ¿Ok? Luego cuando uno presiona, se quiere iniciar el proceso, se va a convertir en un pulso en un determinado tiempo. Y el resto del tiempo va a estar en cero. Entonces, esto es en microsegundos. Esto sí prácticamente no se nota. Esto es en microsegundos. Entonces, en este tiempo se tiene que accionar todo. Es el proceso. O sea, en ese tiempo ya les expliqué que las entradas y las salidas en los PLC se pueden configurar de dos modos. Acá lo voy a explicar claramente. ¿De qué modo? Porque yo le dije flanco de subida y flanco de bajada. Entonces, el accionamiento de las entradas, ¿cómo funciona? ¿Cómo detecta las entradas? De dos formas. Uno, cuando pasa de estado de 0 a 1 o de 1 a 0. Vamos a ver acá, pero podemos ver más. Ya. De 1 a 0. El flanco de subida es cuando detecta el cambio de 0 lógico a 1 lógico. Y el flanco de bajada es de 1 lógico a 0 lógico. Pero por default en los PLCs están configurados de flanco de subida. De 0 lógico a 1 lógico. Y también si han sido detallistas o han visto o han repasado que hay un tiempo de detección. No es inmediato. Hay un tiempo que nosotros podemos configurar, también está por default, para detectar este pulso y para también efectuar el cambio en el software. Entonces, nosotros vamos a trabajar con flanco de subida, pero va a haber ocasiones que vamos a trabajar con flanco de bajada. Bueno, ya les expliqué ese tema, ese detalle. Ahora, el start pasó de 0 a 1. O sea, quiero iniciar el proceso. Entonces, mi sistema también voy a iniciar. ¿Ya? Se va a iniciar. Inicia el sistema, pasa de 0 a 1. Todo el sistema, toda esa etapa, tiene que estar funcionando. Lo mismo pasa con el motor. Pasa de 1 a 0. Obviamente todo está en el... Idealmente, todos están alineados. Pero de manera real, haciendo cálculos, los pulsos están desfasados en milisegundos, microsegundos que nosotros no damos cuenta. En sí, es lo que pasa. Ideal con lo real. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros deseamos. Empezamos el start, porque es un pulsador netamente, nosotros iniciamos el proceso de 1 y cuando soltamos, pasa a 0. O sea, con un pulso se va a iniciar todo el proceso. Veamos si eso se refleja en la programación. Vamos a la lupa. Forzamos, modify 1. Y luego inmediatamente vamos a modificarlo a 0. Van a ver cómo reacciona la programación. Modificamos a 1, el motor se enciende. Pues si modificamos a 0, el motor se apaga. Entonces hay un detalle. ¿Cómo no se mantiene la salida como nosotros queremos?
como está acá, no se mantiene. Y ahí donde nosotros vamos a hacer una jugada que se llama enclavamiento, que es esto. Inicialmente lo vamos a agregar un contacto normalmente abierto en paralelo al start. Y ese contacto, ¿qué señal va a ser? Va a ser sistema. Es una memoria. Una memoria. Y ustedes dirán, bueno, iniciamos el proceso, se inicia, y si se apaga, dirán que se apaga el sistema. Correcto. Y bueno, si uno piensa así, diría que es correcto. Pero no. Si uno presiona el start, se enciende todo y deja de presionar para que esa salida detecte el flanco de bajada, tiene que pasar un tiempo. Entonces, y ese tiempo no es inmediato, obviamente. Entonces aprovechamos esto para que se enclave la salida. Porque en ese tiempo, supongamos, se apaga, esto sigue encendido, entonces esto está encendido y se autoalimenta, se enclava. Y cuando esto se apague, sigue encendido y se mantiene encendido. Entonces, y obviamente, si se dan cuenta, si yo elimino esto, el stop, no va a haber manera de desenclavar el sistema de memoria. No va a haber manera. Por eso siempre tiene que haber algo que inicie y algo que lo pare. Considerando que estos son pulsos, y esto lo vamos a ver en diagramas de tiempo. Es importante que sepan interpretar los diagramas de tiempo. Que si no, sin los diagramas de tiempo no vas a programar de manera óptima. ¿Ok? Esta es la jugada, este es el método, enclavamiento se llama. Y ustedes pueden ver notoriamente que está en paralelo al pulsado, a la entrada, a lo que inicia el proceso. Le vamos a cargar, le damos a cargar. Le damos visualizar. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Nosotros vamos a simular el pulso físico, 1 y 0. ¿Vieron? Entonces se mantiene el sistema encendido y si el sistema está encendido, el encendido del motor también se mantiene. ¿Ok? Este método de desenclavamiento es muy usado. Te sirve para un montón de ocasiones. También te sirve para reducir mucho la cantidad de líneas en la programación con ciertos artificios. ¿Ok? No solamente se queden con la idea de que así es el enclavamiento y así funciona todo proceso que voy a usar. No. Uno puede adicionar ciertas cosas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o por aquí. Nosotros podemos agregar ciertas cosas y eso va en la imaginación. Y la imaginación también es buena, pero también algunos lo hacen por experiencia. La experiencia, ya me pasó, entonces si lo pongo acá funciona. Si lo pongo acá funciona. ¿Cambia la estructura del enclavamiento? ¿Estructura? No. O sea, cómo funciona no cambia. Pero físicamente puede haber ciertos cambios. ¿Ok? Entonces, esta es la forma del enclavamiento. Y para parar esto, que parece un bucle infinito, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene, como si fuera un while. Picamos a 1, picamos a 0. Presionamos el stop y se apaga todo. Se apaga el sistema y se apaga el motor. ¿Ok? Entonces, este es el enclavamiento. Si tienen preguntas, quizás al final de la clase. Y ahorita vamos a hacer más ejemplos. ¿Cómo funciona todo esto? Sigamos, line. Seguimos, sí. Ya. Ahora, le voy a enseñar el tema de algunos.
para trabajar con las señales digitales. No solamente es contratos normalmente abiertos, cerrados, salidas. Ya, también le voy a enseñar las salidas negadas. Le da doble clic. Está acá, una salida negada. Obviamente, si es negada, si está en 0, le pasa 1, si es 1, pasa 0. Es lógico. Veamos. Veamos con un ejemplo clásico. Ok, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo le voy a dictar, lo voy a escribir, le voy a dar tiempo a ustedes para que ustedes lo resuelvan. Yo lo voy a hacer de una manera, quizás ustedes hacen de otra manera, quiero que lo hagan a su manera, y capaz lo hacen más rápido que yo, quizás van a abarcar muchas líneas, pero bueno. Ok, más que todo ese es el funcionamiento. Vamos a ver esto, vamos a abrir Word y voy a escribir el problema. Un problema sencillo. Inicialmente, con el botón Start, que lo voy a poner, se enciende el motor 1. Pero se apaga el motor 2. Motor 2, si es que estuviera encendido, obviamente, porque si no es encendido se mantiene apagado. Luego, si se presiona el stop, se apaga el motor 1 y se enciende el motor 2. Ok, lo que sea visual, lo justificamos. Acá dice que sí, ok. Y esa es la dinámica. Y nada más. Y acá vamos a sacar unos conceptos básicos que deben quedar en cada uno. Ya. Inicialmente con el botón Start se enciende el motor 1. Vas a apagar el motor 2 si es que estuviera encendido. Y si es que no, se mantiene apagado. Luego se presiona el Stop. Se apaga el motor 1 y se enciende el motor 2. Ok. Le voy a dar, a ver, ¿cuánto tiempo? 2 minutos para que lo vayan haciendo, lo vayan analizando y yo lo voy resolviendo. 2 minutos. Si tienen consultas de este problema, me lo dicen, abren su micrófono y me lo dicen. Pero dan 2 minutos para que lo vayan resolviendo. Y luego comparen con mi respuesta, obviamente. Y sí, creo que alguno me pidió, alguno tiene su PLC físico con unos pulsadores, lo puede estar armando, lo puede hacer todas las conexiones y lo puede comprobar y me dice, ¿sabes qué? Quiero compartir mi pantalla, lo comparte, pone el micrófono cerca a los pulsadores y se va a escuchar los accionamientos. ¿Ok? Y si no, no pasa nada. Empiece y vamos a simularlo. Me queda un minuto. Ese problema. Veamos cómo lo hacen. Y yo voy a elegir al azar. A ver si están atentos. Elegir después, obviamente, cómo lo ha programado. No se sientan ofendidos, pero cada uno programa de diferente manera. Una manera correcta, unos no. Pero para eso es este curso, para que ustedes sepan cómo orientarse. ¿Okay? Si alguien nos dice que está equivocado, en la vida se va a dar cuenta de eso. Ok, tenemos este problema sencillo.
Veamos cómo quiero ver cómo lo hacen. Después le voy a dar más problemas. Y también voy a crear un grupo de WhatsApp donde los voy a enviar problemas de diferentes niveles para que practiquen. Unos 10 por cada nivel. Y ahí, así se van familiarizando con este método de encadenamiento. Digamos aquí, en la primera clase, se me subió para YouTube. Ah, eso no sabía que estaba en el canal de YouTube, ¿no? Vayan haciendo ese problema y yo también. No va a ser muy lento. Tenemos el start, tenemos el stop, tenemos motor 1, vamos a volver al motor 2. Y unas señales que la voy a adicionar después. Vayan haciéndolo. Ok, ya tenía el tiempo y lo voy a resolver. Les pido sinceridad. Acá le voy a pedir a alguien que comparta su pantalla y vea su procedimiento. No se copien lo que estoy haciendo. Si han avanzado algo, para verlo. Porque estos detalles de las clases virtuales evitan, obvian ese tema, de que en clases virtuales, en clases presenciales, es que uno normalmente deja un problema en la pizarra o bueno, en un archivo y yo voy supervisando de uno a uno cómo van avanzando. Ahí de paso sienten la presión, obviamente. Pero si acá en la clase virtual, que yo no sé si ustedes están en otro lado o no están practicando, no lo puedo supervisar de esa manera. ¿Ok? Tenemos esto.
Ok, tenemos la programación. En este momento lo voy a explicar. Voy a cargar. Y vamos a visualizar. Inicialmente, ambos motores están apagados. ¿Ok? Si yo le doy Start, ya tiene que suceder el tiempo. Va a pasar a 1, luego a 0. A 1, luego a 0. A ver, un detalle acá. Que no se entraba. Está acá. Y ahora vamos a ver cómo varía. Ah, sí. Ese sí no está cerrado. Cargamos. Damos el start. Y el stop. ¿Ok? Simulamos el start. Se enciende la etapa 1, la memoria. La etapa 1 involucra muchos procesos internos. Pero para esta ocasión, los procesos internos son el encendido del motor 1. ¿Ok? Y el motor 2 está apagado, obviamente, porque nada lo acciona. ¿Qué es lo que para a todo? Es el stop. Para el motor 1. Modificamos a 1, lo modificamos a 0. Acá se enclava, se enciende el motor 2. Obviamente, si nosotros presionamos, según el problema, presionamos el stop, se enciende el motor 2 y se apaga el motor 1. Ok, se apagó la etapa 1 del motor 1 y se encendió la etapa 2 del motor 2. Ahora, ¿cómo? Si presionamos el start de nuevo, obviamente, pasa esto. Se apaga, se enciende el motor 1 y se apaga el motor 2. Entonces, acá hemos usado el enclavamiento y hemos usado las memorias de diferentes etapas. Porque es un problema que dividirlo en diferentes etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Obviamente las etapas son consecutivas o una incluye en el otro. ¿Okay? Hemos usado el simple funcionamiento. ¿Cuál es lo que cambia? Pues les dije, es esto. Poner un contacto nuevamente cerrado involucra el motor 2. ¿Ok? Eso es lo que cambia. ¿Por qué? ¿Por qué poner acá al costado de la etapa? Porque si nosotros presionamos el Start, que ya hemos hecho, hemos presionado el Start, se enciende esta etapa, y si nosotros presionamos el Stop, se va a apagar todo esto, y también la señal que nos indica que está encendido el motor 2, es la misma señal del motor 2, y esta señal del motor 2 va a quitar el enclavamiento. Va a quitar el enclavamiento, y obviamente si quita el enclavamiento, ¿qué va a pasar? Porque el Start está normalmente abierto. Esto se abre y la salida se abre. Por lo que el motor 1 se apaga. Y viceversa, pasa lo mismo con el motor 2. Si nosotros presionamos el stop, se enciende el motor 2, ¿ok? Y lo que detiene va a ser el motor 1. Porque si nosotros presionamos el start, se enciende el motor 1 y esto se desenclava, esto está abierto, entonces se abre y se apaga el motor 2. Es prácticamente esto como funciona. Es más, lo he hecho en 4 líneas, normalmente lo hago en 2 líneas, pero eso quiero ver que trabajen con las memorias. Es importante esto, porque este involucra quizás etapa 1, etapa 2, o sea, hay que la lógica. Ahorita te estoy diciendo, motor 1 se apaga el motor 2, si tiene motor 2 se apaga el motor 1, pero más adelante en problemas más complejos les voy a decir, pasa esto, se enciende, se pasa etapa 1, y si no pasa eso, se va a encender la etapa 2. Y una no y las dos no deben estar encendidas al mismo tiempo.
Entonces, si se ha encendido la etapa 1, la etapa 2 está apagada. Y si la etapa 2 está encendida, la etapa 1 está apagada. ¿Okay? Y las etapas internamente pueden tener muchas líneas, con muchas salidas digitales. ¿Ok? Ese es el detalle. Y otro detalle más, de que siempre, 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 voy a acá, apago, le paso a 0 de nuevo. Está apagado. O sea, ¿cómo apagar los dos motores al mismo tiempo? Hay un stop general. Un stop general que tiene que estar acá y acá, para así apagar todo al mismo tiempo. Eso quería mostrarles. Vamos a poner un stop general que apague todas las etapas. O la vamos a poner. Vamos a poner nuevamente cerrado. Stop all. Con esto solucionamos ese detalle. Siempre en toda programación va a quedar huecos, vacíos, no lógicos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que asumir en el peor de los casos. ¿Qué pasa si esto está encendido y esto está apagado? ¿Qué pasa si al inicio, obviamente, por condiciones iniciales, todo tiene que estar apagado? Yo obviamente tengo que pasar de nuevo a las mismas condiciones iniciales. Se termina una programación, tiene que pasar a las mismas condiciones iniciales, lo cual no pasaba en la programación anterior porque siempre terminaba encendido o el motor 1 o el motor 2. Pero con esto ya no pasa eso. Ponemos el start, modify to 1, modify to 0. Selecciona el motor 1, motor 2. Encendemos el stop. Y este motor 2 y el motor 1 se apaga. Si nosotros forzamos el stop general, se apaga todo. ¿Okay? Esa es la intención. Ahí debe haber un stop de todas las etapas. Quizás algunos que ya han llevado cursos de PLC han visto otro método que lo dice Salinas, sí, obviamente, más práctico, pero todavía no estamos llegando a ese tema. Vamos a llevarlo más adelante, si alcanza tiempo en esta clase o si no en la otra clase. Es un método, hay varios métodos. Según el conocimiento uno puede hacer más práctico o no. ¿Lo puede hacer más largo o no? ¿Ok? Este es uno de los métodos más largos. Normalmente lo hago en 2 líneas, pero si se hacen 2 líneas, no vamos a considerar memorias, etapas. No, entonces de frente, acá motor 2 de frente y acá motor 1 de frente. ¿Ok? A mí me gustaría ver la programación de alguien. Vamos a ver. Grupa. Primero voy a preguntar, ¿quiénes tienen identidad Portal? ¿Quiénes están ahorita conmigo programando? Confírmenme por el chat, por favor. No tengan miedo de mostrar su programación. La idea es ver si uno está bien o si uno está mal. La idea es eso, ver nuestros errores. ¿Nadie tiene identidad Portal? ¿O no lo logra instalar? A ver, Paolo, ¿tienes identidad Portal ahí? GTA 3 no instala en Core i5. A ver, Pablo, muéstrame tu programación o no está. A ver, sí, lo que has hecho. Es instalado. Si no lo tienen instalado, va a ser difícil que estén siguiendo la clase y los problemas que va a dejar en el, en el grupo de WhatsApp que se va a crear hoy día. A ver, Pablo, dejo de compartir para que tú compartas tu programación. Solo estoy observando. Si tengo mi lógica en Paint. Eso ya lo sabía, sí, ya lo sé. Mi lógica en Paint. O sea, has hecho los contactos en Paint, no simulada la puesta. Confírmame, Isaun oficial.
confírmame para que muestre su paint. Ya, voy a dejar de compartir y lo vas a mostrar. ¿Ok? Compártelo, por favor, para ver programación, para que todos vean. Lo ideal es ver las diferentes perspectivas que uno tiene. No todos tienen esa misma perspectiva. Uno cambia, difiere del otro, pero al final termina el mismo resultado. Pero ojo, no, eso no significa que esté bien, de manera óptima. Motor 1, motor 2. A ver, Oh, aló, buenas tardes. sí, te escucho. Explícanos. Sí, claro. Sí, espero que se pueda ver mi paint. Sí se ve, sí se aprecia. Bien. En motor start se inicia, fluye la corriente y enciende el motor uno. Ujú, Y como está conectado aquí con la corriente, eh, eh, bueno, inicialmente, a ver, empezamos desde cero. Eh, por acá está circulando la, la corriente ujú, y está fluyendo por este sentido y el motor 2 está encendido. Y ujú. por la primera rama llega la corriente y como que aquí se obstruye. El motor uno está apagado. Y cuando presiono este botón, la corriente fluye y enciende el motor uno. Y como el motor uno está conectado con un relé, Claro, aquí como que lo saca ujú, y obstruye el paso de la corriente y apaga el motor 2. claro, Y, perfecto. Ujú. Y cuando quiero obstruir la primera rama, o, o observo este botón stop y interrumpo el motor 1. Y como está conectado a un relé, como que este botón llega a circular la corriente por acá y enciende el motor 2. El motor 1 se Correcto, apaga y el motor 2 se enciende. correcto. O sea, como que conmuta, algo así. Sí, Conmuta. perfecto, sí. Correcto. Ya, tu lógica, o sea, la lógica que has aplicado está perfecto. Ujú, Cumple con lo que se ha pedido en el problema. Se enciende el motor 1, se apaga el motor 2, se enciende el motor 2, se apaga el motor 1. Está bien. Pero hay detalles. ujú. Por ejemplo, inicialmente tú corres ese programa, pasa, no sé, un determinado varios procesos. ¿Cómo haces para retroceder a condiciones iniciales? O sea, que el motor 1 y el motor 2 estén apagados. Buen dato. Ese es un detalle. Ya. El, Poner el un... otro, claro, Ujú. el otro es que inicialmente en tu programación, tu motor 2 va a estar encendido, inicialmente, sin presionar nada. Por ejemplo, no miras la línea, imagina que estás desde cero, no mires la línea 1, mira la línea 2. Al Ujú, inicio el motor 1 está apagado, ujú, entonces ese contacto de la línea 2 se va a cerrar, porque es normalmente cerrado, y el motor 2 se va a encender. ujú, Ese es un detalle, ese es otro detalle. O sea, tu lógica, yo creo que está bien lo que has programado, ujú. pero lo que quiero entender es que ante un problema grande, un problema industrial, tienen que ver otros parámetros, por ejemplo, de peligro quizás, de consideraciones, de cómo vas a las condiciones iniciales. Es muy importante tener las condiciones iniciales. Y también es muy importante regresar a las condiciones iniciales después de varias etapas del proceso. Es muy importante eso. Entonces uno como programador tiene que decidir qué señales o qué memoria se va a insertar en las líneas, qué líneas se va a agregar para nosotros cumplir eso. O sea, los problemas no te lo va a decir,
no te va a decir eso de que tienes que regresar a tus condiciones iniciales. No, uno ya se tiene que acostumbrar a eso. Ese es el problema mucho de que he visto en los cursos de PLC en muchos lugares. De que te mandan un problema, y dicen, ah, ya, te cumplió la lógica, funcionó, ok, está bien. Pero no bien en tema industrial. Siempre uno tiene que ver, regresar a las condiciones iniciales, partir de las condiciones iniciales y tiene que regresar. Y también lo que mi recomendación tiene que aplicar el tema de las memorias. Y es muy importante eso, trabajar con las memorias. Ahí tú estás directo, tienes tus entradas físicas y lo pasas a tus salidas físicas. Ese es el detalle. ¿Ok? Está muy bien, cumpliste con el problema. Esas son mis recomendaciones, mis consejos que tienes que considerarlo para más adelante. Hacer tus proyectos de automatización y para que le muestres a tus profesores. Obviamente, a los profesores les importa que funcione. Funciona bacán, no importa cómo lo has hecho. Pero que funcione, ya está. Tienes tu nota. Y uno se conforma con eso. Pero no es así. Yo voy a ver el proceso que ustedes como van programando y les voy a diciendo, mira, acá te faltó esto, te recomiendo esto, para que obviamente salgan buenos profesionales y sepan programar de manera eficiente. No es programar por programar. ¿Ok? O sea, hay que ser ordenados, todo ese tema. ¿Ok? Eso prácticamente es como programar en C++, en Python. Casi lo mismo. Unos programan por programar, y otros programan, algunos dicen, ya me salió, pero en los códigos, en las líneas, se ven desastres, quizás. ¿Ok? Esa es mi recomendación. Está muy bien. Me gusta que estemos trabajando así de la mano para ver los problemas. ¿Ok? Ahora sí puedes dejar de compartir. Yo voy a compartir. O sea que lo principal es poner un botón de emergencia que pare todos mis motores y un botón de inicio para empezar a operar todas las máquinas. Correcto, 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 correcto. Ahorita les voy a mostrar. Bien, bien, Deja bien, de bien. compartir, por favor, para mostrarles un detalle. Gracias. Ok. A ver, ¿dónde está? Ujú. ¿Dónde está? Bueno, voy a buscar en internet. ¿Verdad? Listo, perfecto. Ahí voy a compartir. ¿Se puede apreciar? Confirme, por favor. Perfecto. Veamos, acá tenemos las estaciones que tenemos en FIUNAC. Esta estación mecatrónica. ¿Ok? No se ve muy bien. Pero este es un proceso. Que en sí son 7 o 8 estaciones mecatrónicas. Y cada estación hace determinados pasos. ¿Ok? Al final involucra ensamblar unas válvulas neumáticas. Veamos. Acá, si pueden ver, más. Acá están los cilindros, los sensores, etcétera. Acá está el PLC. Acá está nuestro contactor. Y acá me gusta, quiero que vean esto. Acá van a ver un botón verde. ¿Ok? Eso va indicando nuestro start. Acá van a ver nuestro botón rojo, nuestro stop. Este es un switch selector. También es muy importante. Porque en todo proceso hay maneras. De manera manual o de manera automática. ¿Cómo quiere que el proceso vaya avanzando? ¿Automático o manual? Manual, obviamente, es para elección. ¿Y seguramente se preguntarán, ¿en qué momento voy a elegir manual y automático? Cuando esté el proceso corriendo, no hay ningún problema, lo corres en automático. Pero en manual se corre para ver el error en qué etapa está. Para así discriminar, por ejemplo, este proceso, de esta estación, tiene muchos, supongamos, muchas líneas, muchos actuadores. Entonces, de manera manual, uno va encendiendo, va
va a correr una línea por línea, va a recorrer línea por línea en el hardware. Y así uno puede detectar qué está fallando. Capaz hay colisiones, etcétera. Luego, acá está el indicador de alimentación, es muy importante, y acá está esto. Este botón grande, que es el botón de emergencia, ese es el stop general, que si uno lo presiona, puede presionarlo en estación 1, todas las estaciones se paran, las 7 estaciones se paran. ¿Ok? Uno puede presionarlo acá, o en la estación 2, en la estación 3, etcétera. ¿Ok? Se para todo, todo se para. Es importante esto, porque paraliza todas las etapas. Como yo puse ahí, etapa 1, etapa 2, paraliza todo. No importa. No importa en qué valores tiene salida, no importa, la apaga. Sin importar nada. ¿Okay? Es muy importante. Hay un stop de proceso, o sea, de la etapa 1, y un stop general para la etapa 1, para la etapa 2, hasta N. ¿Ok? Eso es lo que quiero que entiendan. Es importante. Esto se aplica en la industria, obviamente esto es un prototipo a escala educativa de una planta industrial. Lo mismo pasa con las plantas que tenemos ahí. Son prototipos, son escala educativa. Pero a pesar de que es a escala educativa, muchos no ven los ciertos detalles. ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué ponen esto? No son curiosos. Entonces solamente le dedica, este encendido, start, stop, funcionó, ok. Sé programar, muchos dicen eso, no. Aquellos detalles que uno hay que considerar en la industrial. ¿Ok? Si no va a dañar, va a haber problemas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? En este problema. Que les voy a poner acá. Este es el problema 1. Problema 1. Vamos a poner negrito. Vamos a dar al problema 2. Acá sí, lo que saben, y si no lo que algunos quizás dicen, no, quiero ver, está Pablo, te recomiendo que resulte a Portal. Este problema es interesante, para que lo vayan haciendo, y quiero ver su lógica. Quiero ver cómo va su lógica. Por ejemplo, vamos acá. Acá tengo un problema. Una máquina que haga monedas acepta 3 tipos de tamaños de monedas. ¿Ok? ¿Qué tipos es? Pequeña. Utilizar una letra P. Tenemos la mediana. Usar con la letra M. Mediana. Y tenemos la grande. La letra G. ¿Ok? Eso es el inicio. Así inicia todo el problema. Luego, te van a decir, se requiere, obviamente para nosotros los programadores, diseñar parte del sistema automático el cual se encargue de discriminar el tamaño de la moneda. El sistema está equipado con 3 lámparas. Lámparas se va a asumir como indicadores. ¿Okay? Cuando uno tiene experiencia programando, ya 3 lámparas, uno ya se pone que es indicadores. ¿Ok? Una para cada tamaño de moneda. O sea, va a haber una lámpara que hace referencia a un tamaño. Como son 3 tamaños, va a haber 3 lámparas. ¿Ok? ¿Ya? Que debe encenderse al momento en que identifique el tamaño de la moneda que está pasando. Es importante mencionar que la lámpara
todo va a estar encendido mientras pasa la moneda. De lo contrario, va a estar apagada. Identifique el tamaño. Ok, veamos. Ese es un problema literalmente, supuestamente largo. Muchos tienen miedo a leer cuando ven un texto muy grande. Es un problema complicado. Pero no es así, es lógico, ¿ok? Le voy a dar unos minutos para que lean, analicen este problema y cómo nosotros lo podemos resolver. ¿Ok? En este problema, pese a que algunos le dirán que es simple, identifica ciertas deficiencias que programadores tienen, o bueno, que en la universidad nos enseñan. Ciertas deficiencias. En la universidad o otro lugar nos enseñan ciertas deficiencias. Y ahí lo voy a ver. ¿Ok? Acá tómense su tiempo, analícenlo, y voy a preguntar a cada uno qué han entendido de esto. ¿Cuál es su lógica de aplicar? ¿Ok? Eso es lo que quiero. Le voy a dar 2 minutos a que lean atentamente, hagan sus anotaciones y así debatir sobre este problema. Mi intención es que yo ya sé, pero mi intención es que ustedes también sepan. ¿Y cómo me aseguro que ustedes saben? Debatiendo. Cada problema que vamos a hacer, vamos a debatir. ¿Cómo tú has identificado ese problema? ¿Cómo yo identifico ese problema? Así, comparar. Esa es la idea. Ante un proyecto, no solamente muchos dicen el profesor, no, así, de esa manera es la correcta, y así tienen que ser todos. Y así es lo lógico de todos. Se puede equivocar quizás. La idea es comunicación, la idea es un feedback que puede existir. Como si fuera una lluvia de ideas. Ante un problema de lluvia de ideas, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Qué podemos aplicar? ¿Qué método? Todo. Y esto sirve para hacer proyectos. ¿Ok? Tómese su tiempo, dar unos minutos, y voy limpiando mi paint. Tienen un minuto y voy a empezar a preguntar. Me gustaría mostrar mi lógica, pero no, recién lo veo. Después lo debatimos. Pero recién lo veo, pero ya somos el problema 1. En el problema 2 que digo. Sí, comprendo, no se preocupen. Por ejemplo, no, yo ahorita no estoy haciendo las clases muy elaboradas porque por falta de tiempo, de trabajo. Pero poco a poco lo voy a hacer más elaborado. También tiene mejor, lo estoy haciendo con Paint, pero hay otras maneras de hacerlo, más didácticas. Ok, ya pasó el tiempo. Voy a preguntar a ver a quién. Aquí. A ver, Paulo, explícanos. ¿Cómo sería tu lógica? Aún no abre. Ah, bueno.
tiene su lógica. A ver. Alfredo Barriga. ¿Estás? Sí, presente, profesor. Listo. ¿Has entendido más o menos el problema, tu lógica, cómo vamos a resolverlo? ¿Cómo vamos a empezar? Alfredo. O sea, Sí, si sí, no, profesor. si no lo has hecho, dímelo, no hay ningún problema. A ver, señor. Pucha, creo que no. Lo he intentado, pero no me salió. No hay problema, no hay problema. Alguien que quiera compartir su lógica quizás que ha hecho. Nadie. Si no hay nadie, voy a empezar con mi lógica. Una lógica que todos deben saber, obviamente. Es la base de todo. Ok, vamos a hacer con líneas. Vamos a dividir. Vamos a hacer una tabla de lógica, ¿ok? Va a ser muy interesante esta clase. Todo inicia con esto. ¿Ok? Vamos a escribir. Acá vamos a tener el tamaño de la moneda, la entrada. Eso ya mucho deben saber, el tamaño de la moneda. ¿Cómo detectar el tamaño de la moneda con sensores digitales, ¿ok? Sensores inductivos más que todo. Los sensores inductivos actúan según los metales cercanos y los sensores inductivos se usan a una distancia muy pequeña. ¿Ok? Según los sensores inductivos uno puede determinar el tamaño de la moneda de manera sencilla. ¿Ok? Y los sensores inductivos son digitales, unos o ceros. ¿Ok? Porque ahorita estamos trabajando con puro digital. Entonces, entrada. Vamos a hacer referente, vamos a tener tres sensores para diferenciar cada tamaño. ¿Ok? Vamos a tener un sensor que detecta el pequeño, un sensor que detecta el mediano y un sensor que detecta el grande. ¿Ok? Vamos a tener sensor pequeño. Acá, mediano. Y acá, grande. Vamos a poner mediano acá. Y vamos a borrar esto. Pequeño, mediano o grande. Luego vamos a tener tres salidas, que son los indicadores, los focos. Lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3. Y vamos a poner letras que nosotros podemos entender. No es prácticamente lo mismo. A ver. Vamos a poner una lámpara que indique un tamaño pequeño. Vamos a poner una lámpara que indique el tamaño mediano. Vamos a poner una lámpara que indique el tamaño grande. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Hay un curso que ya han llevado en la carrera electrónica, que es lógica, circuitos digitales. Ceros o unos. Y tenemos tres entradas. ¿Cuántos posibles casos podemos tener ante estos tres sensores, pequeño, mediano, grande? Es 2 a la n, donde n indica el número de sensores. Tenemos tres sensores, 2 al cubo es 8. Tenemos 8 casos. ¿Acá tenemos 8? Sí, 8. Y va a haber diferentes lógicas. ¿Ok? Vamos a poner acá 0. Vamos a copiar acá 1. Unos ceros o unos. Y lo vamos a copiar. Uy, ya voy a copiarlo. En fin. Primero vamos a hacer 0, 0. Vamos a hacer esto. Acá también 0. Acá también 0.
0, 1. Esa es la lógica en circuitos digitales que han llevado, o si no han llevado, ahorita van a aprender. No es nada complicado. El primero, hay 4 ceros y 4 unos, ¿ok? Luego acá va a haber 2 ceros, 2 unos y así sucesivamente. Vale, 1. Y acá sí es 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1. Y con esto se puede determinar los 8 casos, posibles casos que puede existir en la lógica ante esos 3 sensores. Eso es muy importante. Tenemos esto. ¿Ok? Los sensores, ¿cómo detectan el tamaño? Porque van a estar en un eje, en un mismo plano, van a determinar el tamaño. ¿Ok? Acá está la lámpara de pequeño, vamos a la lámpara de mediana y de grande. Vamos a primero de pequeño. ¿Cuándo sabemos que es pequeño? Obviamente, la lámpara pequeña tiene que estar en 1, obviamente, pero las demás lámparas tienen que estar apagados. Porque la lámpara pequeña, mira, van a hacer así, lo voy a mostrar. Se va. No puedo. Bueno. Va a haber 3 sensores. El pequeño, mediano y grande. Las monedas, supongamos que va a ser una moneda grande. Si tenemos una moneda grande, estos son los sensores inductivos. Si por acá va a pasar una moneda grande, por una faja, por un lugar, ¿ok? Los 3 sensores van a estar activos. El sensor de pequeño va a estar activado, el sensor de mediano va a estar activado, y el sensor de moneda grande también va a estar activado. ¿Ok? Entonces, ese es el único caso en el cual nosotros podemos asegurar de que estamos ante una moneda grande. ¿Ok? Entonces, la lámpara grande se va a accionar cuando los 3 sensores estén activados. En estos posibles casos, en la etapa lógica, ¿dónde están los 3 sensores activados? En la etapa final. Entonces, nosotros ponemos un 1 cuando los 3 sensores están activados. Y 0, obviamente, porque no indican que son sensores el tamaño, prácticamente. No dicen nada. O sea, ante esa lógica de los 3 sensores encendidos, detectamos que la moneda es grande y se tiene que encender la lámpara que indica el tamaño. Ok, y los demás están apagados. Veamos otro ejemplo. Voy a borrar esto. Vamos a hacer una moneda más grande. La moneda mediana. La moneda mediana que pasa obviamente por acá. ¿Cuándo va a pasar? Cuando el sensor grande está desactivado porque no detecta el tamaño, no detecta la moneda, obviamente porque es mediano, pero sí detecta el sensor de M, sensor de que detecta las monedas medianas, y el sensor que detecta las monedas pequeñas. O sea, cuando detecten los dos, 1, 1, 0, es moneda mediana. O sea, cuando el sensor de pequeño esté activado y el sensor de mediano está activado y esto está apagado, indica que es moneda mediana. ¿Ok? Y los demás están apagados porque ya tenemos la indicación de moneda mediana.
Sigamos. ¿Dónde está? ¿Qué pasa acá? Ya, vamos a borrar. Ahora con la moneda pequeña. Estoy explicándole poco a poco porque así se tienen que imaginar ante un problema que es texto. Así se tienen que imaginar ante un problema. No es texto. Aquí tenemos la moneda pequeña. Entonces, la moneda pequeña, el único sensor que va a estar activado es el sensor de tamaño pequeño. Y los demás sensores van a estar desactivados. ¿Ok? ¿Y dónde está el caso? En esta parte. El sensor pequeño está activado, los demás están desactivados. Entonces vamos con este tema. El sensor pequeño acá va a ser en 1, acá en 0 y acá en 0. ¿Ok? Aparentemente hemos terminado todo. Aparentemente. Ah, mira, ya terminé mi lógica y voy a empezar a resolver. Aparentemente el cuadro es incorrecto. Ok, vamos a analizar caso por caso. ¿Qué pasa si los 3 sensores están desactivados? Entonces, ¿qué pasa? No hay no hay ni una moneda. O también, si es que hemos pasado una moneda y los 3 sensores están desactivados, significa que no está funcionando. No está funcionando. Está pasando una moneda, pero ninguno se enciende. Entonces hay un error, quizás de cableado, quizás los sensores están fallando, etcétera. Han quemado, quizás han malogrado, mala conexión. Entonces, ¿nosotros qué podemos indicar acá? Nosotros vamos a poner unos ceros. No hay moneda pequeña, no hay moneda grande, tampoco moneda mediana, mediana ni grande. ¿Por qué acá puse más lugares? Porque acá se va, eso se llama también para más adelante, alarmas. Porque va a haber un sensor. Imagínense que hay un sensor en la parte de abajo para asegurar que hay una moneda de presencia, sensor de presencia en la parte de abajo de la moneda, que detecta la moneda. Pues si detecta la moneda y los 3 sensores están desactivados, algo está mal. Acá se le agrega otro sensor para validar ese tema. Pero como el problema no está, no dice eso, vamos a hacer esta lógica. Pero si ustedes quieren hacer un proyecto muy bueno, tienen que aplicar eso. Pero ¿qué pasa si esto en la lógica 0,0? Tengo que poner un sensor abajo que detecte de presencia. ¿Ok? Bueno, pero en ese caso, es una recomendación. Es posible, yo quiero decirles, es posible de que los dos sensores pequeño y mediano esté apagado y el sensor grande esté activado. O sea, estos dos sensores estén apagados y esté activado. ¿Es posible? No es posible. Muchos, cuando se enseña esto, se dice caso indeterminado. Caso que nunca puede pasar. Y cuando se va a la industria, cuando se va al lugar físico, sí puede pasar. Ante una falla de hardware, una falla de sensores, como les menciono. O sea, aparentemente parece imposible que nunca va a pasar, pero nosotros como programadores tenemos que, ante estos problemas que físicamente puede haber una falla, realizar cierta acción. ¿Sabes qué? Se enciende una alarma, se apaga todo, porque posiblemente puede haber un corto y una falla. Se tiene que pasar a hacer mantenimiento, o una alarma que diga mantenimiento, se realiza mantenimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que indica. Pero acá nosotros vamos a poner 0,0. No se olviden esa recomendación, que en este caso es imposible. Él no nos indica nada. Luego, tenemos 0, 1, 0, tampoco es posible. ¿Cómo va a estar eso desactivado, activado y desactivado? Tampoco es posible. Más adelante, cuando hagamos escala, cuando hagamos seguridad, vamos a ver qué hacemos con estos casos. Lo mismo pasa con pequeños activados y demás activados. Lo mismo pasa. Muy importante considerar todo eso. Y acá también. Es imposible. Supuestamente. Pero sí puede pasar entre una falla de hardware.
Ya, ante esto, nosotros vamos a programar con simplemente lógica, porque los contactos normalmente cerrados, abiertos, es lógica, son activados o desactivados, etcétera. ¿Ok? Entonces, tenemos esta lógica y ustedes proceden a realizar la programación que te aporta. Van a proceder a hacer todo eso. Ok, yo también voy a proceder a avanzar la programación. Que ya son 4:30 y veamos. Vamos a apagar todo esto. Vamos a soltar. Borramos todo esto también. Y ponemos acá. Vamos. Vamos a poner como sensor, ¿ok? Sensor pequeño. Sensor mediano. Sensor grande. Luego, ¿qué más tenemos? Salidas. Lámpara. Pequeño. Lámpara. Mediano. Grande. Luego tenemos un start, obviamente, y un stop, como siempre. Pasamos todo a memorias. Listo. Tenemos todas las señales que necesitamos. ¿Podemos poner un sistema? Sí, podemos poner un sistema. Y listo. Vamos con la programación. Todos iniciamos de esta manera. Todos inicia así. El enclavamiento del sistema. Ponemos el start. Ponemos acá sistema. Ponemos el stop. Sistema. Tenemos el enclavamiento. O sea, al presionar, con esto garantizamos que al presionar el botón start, inicie el proceso. Y el stop, pare. Y se enclave, se mantenga encendido el sistema. ¿Ok? Tenemos el sistema. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a simular, vamos a programar esta lógica. Vamos a programar la lámpara pequeña. Va a estar encendida siempre y cuando encendamos el sistema y pase esta condición. Y ya les expliqué la primera clase de la lógica y AND, que es en serie. Cuando es lógica O, es en paralelo. ¿Ok? Puede haber muchos casos de que determine. Si tenemos acá otro uno, tenemos la lámpara pequeña se prende en este caso o en este caso. Entonces nuestra programación va a ser en paralelo. Pero como tenemos una salida que termina es una lógica, entonces es un AND para todo esto, de los sensores. ¿Ok? Como es cero, significa que si está apagado, va a pasar esto. Y es 1, si está encendido, va a pasar esto. ¿Cómo vas a simular el 0? Fácil. Para que pase eso, simulamos normalmente cerrado. Los 0 los vamos a simular normalmente cerrados y los 1 normalmente abiertos. ¿Ok? ¿Por qué? Ya lo van a ver acá. Ponemos el sistema, ponemos los 3 sensores y la salida. Sistema,
sensor pequeño, sensor mediano, sensor grande. Le mencioné que esto va a estar acá de esta manera. ¿Ok? Y acá vamos a poner lámpara pequeño. Entonces, ante esta lógica, esta lámpara se va a encender. Obviamente, tiene sentido porque nosotros encendemos el sistema, el start va a estar encendido. Esto, como no detecta, va a estar en cero en físico, el software detecta que pasa nada más. ¿Ok? Es una contradicción. Si es 0, eso lo pasa a 1. Y si es 1, esto lo pasa a 0. ¿Ok? Entonces, es de esta manera. Se simula el 1 lógico, 0, 0, ante esta tabla. Luego vamos con el mediano. El tamaño mediano se indica con estos dos. ¿Podemos hacerlo acá? Sí, podemos hacerlo, no hay ningún problema. Hacemos esto, 3 y una salida acá. Entonces ponemos acá el sensor pequeño, sensor mediano, sensor grande y lámpara mediana. Ya, y ahora, normalmente abierto, normalmente cerrado. Anda tu tabla, esta es tu lógica. 1, 1, 0. Entonces, abierto, abierto, cerrado. Para la lámpara mediana. Sigamos. Para la lámpara grande. Entonces tenemos esto. Tenemos sensor pequeño, sensor mediano, sensor grande. Para la lámpara grande. Acá, ¿qué pasa? Es, en el último caso, es 1, 1, 1. Es este caso. ¿Ok? Así sería la programación a simple vista. Pero ya le dije que eso no considera ciertos casos especiales. ¿Qué pasa si este sensor está mal logrado? Se va a encender y va a haber conflictos. Pero si nosotros lo simulamos así, nada más. Down y simular. Ojo, no se confundan que esto indica que el sensor está activado, ¿no? Ahorita esto, lo que el verde, supuestamente energizado, indica que el sensor está desactivado. Porque inicialmente no se encendió nada, no se activó nada, no se energizó nada. Pero gracias al software que, bueno, a lo contrato nuevamente cerrado, que de desactivado lo pasa a activado. ¿Ok? Eso es lo que hace, pero si no está activado esto. Creo que entiendan eso. Están desactivados, todo está desactivado. Si yo enciendo el start, paso a 1, se enciende. Acá es el sistema. Entonces va a estar ahí corriendo, corriendo, corriendo el programa, esperando la activación, desactivación de estos sensores. Vamos a simular el 0, 0. Vamos a simular el 0, 0, 0. El 0, 0, 0 es esto. Que los seres sensores están desactivados. Entonces ni una lámpara está activada. Está bien. Simulemos el 0, 0, 1. El grande tiene que estar activado. Activamos el grande. Acá está activado. Obviamente se desactiva. Ni una lámpara se activa. Ninguna. Luego, 0, 1, 0. O sea, el mediano va a estar activado. Activamos el mediano. Activa el mediano, pero no hay ninguna acción en la salida. Entonces está bien. Y luego 0, 1, 1. Activamos el mediano y el grande. Lo mismo pasa, no hay ninguna acción. Luego 0, 0, 1. Luego 1, 0, 0. Pequeño. Desactivamos esto. Que es el 1, 0, 0. Que según nuestra lógica tiene que encenderse la
la lámpara pequeña, que va a indicar el pequeño. Y es correcto. Se activa la lámpara, indica el tamaño pequeño. ¿Ok? Y es correcto según esta tabla. ¿Qué es esto? 1, 0, 0. Vamos con 1, 0, 1. O sea, ya se ha activado esto. Activamos el grande. Ninguna lámpara activada. Luego, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Se activa la lámpara mediana. Y finalmente 1, 1, 1. Se activa la lámpara grande. ¿Ok? De esta manera es una programación ordenada. No es directamente acá y se activa esto, no. Esto se entiende por una tabla, una lógica. Todo proceso necesita una lógica. Ustedes no de frente entienden el proceso y van a programar. Eso cuando ya tienen experiencia. Si no tienen experiencia, tiene que hacer su tabla, hace su diagrama de tiempo, todo detallado, y recién pasar a la programación. ¿Ok? Si yo pongo stop, se acaba todo. Todo, pese que esté activado, ni una lámpara se ha activado. Pese que no están todos los sensores activados. Y miren, ese problema, que es un texto grande, y he presentado varias clases que, bueno, varias personas que le he enseñado, y me lo han programado de manera muy desordenada. No han aplicado la lógica. También he dicho, ¿qué pasa esto? Lo han programado línea por línea según las indicaciones. ¿Ok? Y no era muy eficiente. No era nada eficiente la programación. Hay que ser muy ordenados, hay que tener una lógica, un sustento de lógica para realizar cierta acción. ¿Ok? La recomendación, poner acá memorias. Esta memoria en otra línea activa la salida. Y para no hacerla muy larga, lo puse acá de la salida, porque ojo, estos son salidas físicas y estos son entradas físicas. ¿Ok? Mi recomendación es esto. Y algo que les quiero enseñar también es, vamos a poner de nuevo, espero que ya no quiero guardarlo. ¿Cómo es la conexión de un PLC? Tenemos el PLC. ¿Cómo conectamos un pulsador? Hacer línea por línea, ¿ok? Acá vamos a tener la dirección y 0.0. Vamos a hacer las conexiones. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer las conexiones. Luego acá vamos a tener un pulsador. Vamos a tener este start. Y todo esto va a estar a 24 voltios. ¿Ok? Este es un pulsador. El start. También va a pasar con el stop. Pero uno se va a 24 voltios y otro va a esta dirección. Y no ya, oye, pero no cierra circuito. Y cierra circuito porque internamente acá hacen común con tierra. Todas estas entradas hacen común internamente con tierra. A ver dónde estamos en la línea que indique 0 voltios. 0 voltios. Entonces todo hacen conexión con tierra. Internamente. Este es el PLC. Las salidas. Fácil. Vamos a ponerlo como un foco. Es un foco. Se hace la conexión de esta manera. Se llama tierra. ¿Por qué? Porque internamente tiene su conexión hacia positivo. ¿Ok? Y esto puede ser dirección Q0.0. Eso me quería enseñar un poco. Cómo son las conexiones del PLC. Obviamente acá se ha hecho un desastre, pero espero que hayan entendido más o menos.
Y esa conexión se pone tus sensores y simulas esto, lo que hemos programado. Y así vas practicando. ¿Ok? Eso sería más que toda la explicación. Hemos hecho los métodos, unos consejos de cómo hacer ordenado, cómo programar. Se va a crear un grupo en WhatsApp y voy a enviar mucha información, más problemas de diferentes niveles. Porque pese que muchos dirán, eso si lo ven en texto, acá lo tengo en texto, es muy grande. Dirán, pucha, de intermedio, avanzado, no, este es un texto, es un problema de nivel súper básico. Para entender cómo es la lógica. Y este es un, y esta lógica, esta programación es básica, pero es un problema súper eficiente, tragamonedas. Tienes sensores inductivos y haces tu tragamonedas, haces tu parte mecánica, te pones tus sensores y listo, es un proyecto súper grande. Y un proyecto grande, ¿para cuánto? Para 2 líneas de programación. ¿Ok? Eso tiene que entender. No todo proyecto grande tiene largas programaciones, sino puede ser sencillo. Hasta acá, si tienen una consulta, nos pueden hacer, pueden abrir su micrófono y preguntar. Si no, esperen a que envíe más información. Atentos a su correo, que se le envía un link de grupo de WhatsApp. Ahí se envían los problemas de nivel básico, intermedio y avanzado. Cualquier consulta, la hacen por ese grupo, envían la fotografía, cómo va su programación, y sí la voy guiando. ¿Ok? Si tienen consulta, nos pueden hacer ahorita. Aló, profesor. Sí, dime. En el problema, en el segundo problema, las monedas, por lo visto por las tablas, se tienen que estar no en una faja transportadora, sino lo que lo que se tiene que hacer, bueno, por las tablas que he puesto, son en casillero, entonces las monedas entran en casilleras. Claro, las O, monedas, dentro de la moneda Ujú. tienen un slot especial. Como Ajá. si fuera una moneda normal. Cuando intentas hacer una llamada a un teléfono público, se tiene un slot especial. Entonces, en ese slot hay un espacio muy pequeño, el cual nos facilita bastante para trabajar con sensores inductivos, el cual su rango de trabajo son hasta 3 centímetros, 2 centímetros. Hay también en milímetros. O sea, supongamos un sensor inductivo que sea que detecta 0.5 milímetros, tú pones un objeto a 1 centímetro, no lo detecta. Pero si está a 0.5, ¿lo detecta o no detecta? Eso que facilita ese tamaño muy pequeño para las monedas. Los sensores inductivos también son pequeños. Entonces uno puede armarlo, uno dirá, es muy complicado, si los sensores inductivos son algo caros, si lo compras o puedes hacerlo quizás con transistores, o pasa o no pasa, pasa o no pasa. Puedes poner un transmisor en un receptor, pasa o no pasa, pasa o no pasa. Se queda imaginación. Si lo quieren armar, podrían hacer así. Obviamente, si no quieres comprar un sensor inductivo de 24 voltios industrial, que cuesta mal, está caro, pones un sensor, fotorresistor, un diodo, detecta o no detecta, así por niveles. Pones uno sobre encima del otro. Así lo puedes hacer la prueba. Si tienes otras consultas, Otra consulta aparte. sí, dime. Ingeniero, he estado, tengo el instalador del TIA versión 13 y lo he instalado en el Windows 7, como que no le acepta en Windows 7 Core i5. Eh, te menciono que hasta la versión 15.1 sí acepta de Windows 8 para abajo, de Windows 7, sí acepta. El, El tema es el que para TIA, instalar el crack necesitas desactivar tus antivirus y en algunas ujú, ocasiones depende sacar el internet, o sea, desconectar el RJ45 para que recién se active el crack. Pero si no, el versión 13 es muy antiguo. En el grupo de WhatsApp se va a armar, lo voy a enviar el link para que descarguen la versión 15. La versión la 15 15. sí, la versión 15. Que pesa 18 gigas. Me va a tomar ciertas horas para instalar, pero
Es un método muy eficiente. Ahí con eso lo he instalado y con eso usted fácilmente lo puede instalar. A cualquier Windows 7, 8, 10. No hay ningún problema. La versión 13 ocupa como 20 gigas. La 15 será un poquito más, supongo. No, la 15 pesa 18 gigas, Ujú. menos. Es que muchas cosas a veces se han reducido. Y en el tiempo, en segundas versiones, otras versiones PLC ya no se incluyen. Eso es lo que pasa. Me pesa 18 GB, 17.5 para ser exacto. Ingeniero, buenas tardes. La clase de hoy también se va a colgar en el canal, ¿no? De YouTube. Sí, correcto. También se va a colgar. Porque hay algunos que recién han instalado el software, se vayan actualizando y vayan viendo y vayan resolviendo. Porque ahorita estoy explicando paso a paso. La siguiente semana va a ser lo mismo, va a ser problemas y ustedes espero que tengan el software y van a compartir su lógica, van a compartir lo que van analizando del problema. Y así todos van a entender mejor, obviamente. Me he demorado 2 horas para instalar la versión 15. Sí, es depende de la computadora. Por ejemplo, mi computadora descarga en 2 horas nada más. Son 2 horas nada más. ¿Ok?